buenas noches, bienvenidos al programa número 50 de Desafío 2017, como siempre decimos, tercera temporada aquí en la pantalla de C5N. Vamos a seguir ocupándonos del fallo del juez Claudio Bonadío, que tan endeble es que ha generado muchas críticas, incluso de gente, de políticos, de periodistas, de ciudadanos comunes, que son muy anticristinistas y que quisieran que Cristina fuera presa, pero que sin embargo con honestidad intelectual se dan cuenta que el fallo es muy endeble, no solo por las órdenes de prisión preventiva, para Cristina se requiere un desafuero, sino también por la figura de traición a la patria. Vamos a entrevistar, a hablar sobre ese tema con dos personas que tienen una mirada muy distinta sobre lo que fue el cristinismo, sobre Cristina en sí. Va a estar su abogada Graciana Peñafort y vamos a estar hablando sobre este y otros temas con el periodista y politólogo Seferino Reato. Y el fallo de Bonadío no hace más que abonar lo que va a ser el contenido de la columna de nuestro columnista estrella, de José Nathanson. Te va a impactar la falta de legitimidad que tiene la justicia en la Argentina, pero te va a impactar porque la vas a ver en comparación internacional. Ayer se cumplieron 2 años del mandato de la gestión de Mauricio Macri, 10 de diciembre. A lo largo del programa vas a ver no menos de 20 testimonios de políticos, de periodistas, de artistas, de dirigentes sociales que van a hacer un balance, cómo ellos evalúan, qué balance hacen de esta primera mitad de la gestión de Cambiemos, de la gestión de Mauricio Macri. Hoy hubo un dato fundamental que se conoció como para hacer uno de los posibles balances de la primera mitad de la gestión de Mauricio Macri, que son los datos de pobreza e indigencia. Veíamos en el programa recién del gato. Macri hizo 3 grandes promesas, ¿no?, que fueron sus caballitos de batalla, sus eslóganes en campaña. Unir a los argentinos, eliminar o derrotar el narcotráfico y eliminar la pobreza. Los primeros 2 son muy difíciles de cuantificar. En cambio, ¿qué pasa con la pobreza? No, es medible. Y eso es lo que difundió hoy el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. ¿Y qué muestra cuando se compara el tercer trimestre de este año con finales del gobierno anterior, es decir, la primera mitad del gobierno de Macri? Que la pobreza medida por ingresos bajó muy levemente, imperceptiblemente, menos de 1 punto, y aumentó la indigencia. Y un dato también de la UCA, complementario a esto y que empeora esa fotografía, es que empeoró la distribución del ingreso. La parte de las franjas más pobres de la sociedad, de la torta de ingresos, es ahora más chica que hace 2 años. Y al revés, obviamente, la parte de la torta de la franja de arriba es ahora más grande que hace 2 años. Es decir, empeoró, desmejoró, es más desigual la distribución del ingreso. Vas a ver 20 opiniones, no menos de 20 opiniones haciendo ese balance. Ayer, 10 de diciembre, Macri le concedió una entrevista, también a modo de balance, a Marcelo Longobardi en el canal de la CNN en español. Lo que les pido es, presten atención a la obsesión que tiene el presidente de la Nación por un tema. Haciéndole un reportaje, o sea, hablando a lo largo de, bueno, el programa fue 1 hora, quitando los auspicios, quitando la publicidad, deben haber sido de entrevista 40 a 45 minutos. Vaya si hay temas para que un presidente exponga o para que se le pregunte a un presidente en 45 minutos. Salud, educación, derechos humanos, jubilados, medio ambiente y todas las que a ustedes se les ocurra, en 45 minutos. Sin embargo, presten atención la cantidad de veces que en un reportaje de 40 a 45 minutos el presidente de la Nación se refiere al déficit fiscal, a bajar el gasto público. ¿Se refiere 1 vez? ¿Se refiere 2 veces? ¿3 veces? Presta atención.
Marcelo, no es responsable basado en un déficit fiscal gigantesco, en impuestos distorsivos a nivel ciudad, provincia y nación. Pero también les digo, lo que nos hemos propuesto de metas anuales para dentro de 5 años estar en un equilibrio fiscal perfecto, con una carga impositiva que permita el desarrollo del sector privado, la generación de empleo de calidad. Y lo estamos logrando, paso a paso lo estamos logrando, sabiendo que hay mucha gente que todavía intenta mantener privilegios a costa de seguir endeudando el país, seguir sosteniendo un déficit fiscal imposible, pero una mayoría vamos diciéndole, señores, no va, ese país cambió, vamos a otra cosa. Yo diría que las dos cosas que explican el no crecimiento sostenido de la Argentina durante los últimos 70 años son, uno, el no haber entendido nunca la necesidad de tener un presupuesto nacional que respete los límites que nos dan los ciudadanos en términos de los impuestos que pueden pagar. Acá sistemáticamente han venido gobiernos que han vulnerado eso y han gastado mucho más por incompetencia o por corrupción, porque claramente en el despilfarro es mucho más fácil generar espacios para la corrupción. ¿Y cómo vamos a hacer para llegar a eso? Y tenemos que seguir bajando el gasto público. El secreto es ese, no hay otro, ¿no? Es lo que hace el señor Longobardi en su casa, o por ahí lo hace su mujer, que es gastar un poco menos de lo que gana el señor Longobardi todos los meses. Quiero seguir hablando de eso porque es parte del cambio cultural. Y o sea, los ciudadanos tienen que calificar a su gobernante, sea intendente, gobernador o presidente, también basado en la austeridad, en el manejo acertado de los recursos. No se puede gastar mucho más. La Argentina hoy gasta cerca de 500.000 millones de pesos más a nivel nacional, y en algunas provincias todavía el déficit es mayor, por año de lo que recauda. ¿Y qué padre, qué abuelo va a dejar una deuda a sus hijos porque no quiso vivir con lo que generaba? Eso no es de buen padre ni de buen abuelo. Entonces tenemos que bajar el déficit. Este acuerdo que hemos hecho ahora, cuando yo llamé a hacer consensos básicos, este acuerdo de responsabilidad fiscal con los gobernadores, de baja de impuestos en los próximos 4 o 5 años, impuestos que gravan, que castigan la generación de empleo. Esto es una muestra de madurez que en otro momento en la Argentina hubiese parecido imposible. Si cumplimos este sendero de bajar sistemáticamente el gasto público y el déficit fiscal, no va a estallar. Pero hay que cumplirlo. O sea, yo soy el primero en decirte, tenés razón. No es sostenible donde estamos. Es una posición de altísima fragilidad. Cualquiera en la vida, si gasta mucho más de lo que gana por un periodo demasiado largo, va a la quiebra, ¿no? Entonces, le pasa a cualquier individuo, a una institución, sea una universidad o una empresa, un país es lo mismo. Por eso es muy irresponsable lo que se hizo en la Argentina, de haber llevado el gasto público tanto más arriba de los impuestos que los argentinos podían pagar, que ya son de los países que más impuestos se pagan en el mundo entero. Y aparte, con un Estado con un funcionamiento muy deficitario, porque la educación pública empeoró, la salud pública empeoró, la infraestructura se cayó a pedazos, pero claramente no es sostenible este déficit de la Argentina. O sea, tiene que bajar, y tiene que haber una actitud del dirigente y del ciudadano de demandar por austeridad, de que el gobernante cuide el mango, que el gobernante rinda cuentas de qué es lo que hace con cada peso de impuestos que gasta. El déficit, la inflación, los impuestos, son todas cosas importantísimas para el crecimiento, el desarrollo de empleo y reducir la pobreza. Pero más importante, y está por arriba de todo eso, es tener un sistema de leyes y valores que se respeten. No hay truco ahí, no hay manipulación de imágenes, no hay repetición. Todo eso, dijo Macri, en 10 oportunidades se refirió al déficit fiscal o a la necesidad de bajar el gasto público en un reportaje de 40 a 45 minutos. Un psicólogo ahí, ¿no? De ninguna manera es como para minimizar el problema que significa tener un déficit fiscal muy alto. Ahora, para un presidente, el abanico de problemas, de temas, uno
imagina que es mucho más amplio que ese, ¿no? Que esa obsesión por el déficit fiscal. Eso de la desigualdad, la pobreza, la jubilación, lo que mencionábamos antes. Es cierto que este déficit permanentemente es insostenible. Ahora, una vez, 2 veces, 10 veces en un reportaje. Y eso explica el esfuerzo que está haciendo el gobierno para tratar de convencer a propios y a algunos, entre comillas, ajenos en el Congreso para que le voten la ley de reforma de la movilidad previsional, que es el punto clave de estas reformas en términos de lo que le obsesiona al presidente, que es el déficit fiscal. ¿Por qué? Porque es ese proyecto el que le ahorra al gobierno, en caso de que se apruebe, entre 70 y 100 mil millones de pesos. Lo explica ese esfuerzo, esa obsesión del presidente por el problema del déficit fiscal. Les decía, íbamos a ocuparnos del fallo de Bonadío y sus implicancias. Estamos con Graciana Peñafort, que es una de las abogadas de la Presidenta de la Nación, pero también del ex canciller Héctor Timerman. Graciana, gracias por venir. No, por favor, muchas gracias, Marcelo, por invitarme. ¿Ya apelaron la decisión del juez? No, pedimos la excarcelación de Héctor Timerman, entre otras cosas por motivos de salud. Él está muy enfermo. Él está con un delicadísimo estado de salud, que además le exige una concurrencia periódica a médicos, muchas de las cuales no podemos prever, por lo cual el régimen de prisión domiciliaria es prácticamente irrealizable. Claro, no pueden ir a pedirle al juez cada vez que necesitan. Menos cuando tiene una emergencia, cuando se descompensa, aparte... ¿Y se los concedió? A ver, lo que solicitamos es que dejara sin efecto la prisión preventiva. Héctor Timerman no tiene ninguna posibilidad de fugarse, ha estado derecho a todo lo largo del proceso. Pero además, la verdad que es muy dramático. Inhumano. Es inhumano, básicamente es inhumano. No, el fiscal dictaminó en sentido contrario, dijo... Yo digo, por fuera de las cuestiones políticas, jurídicas... Absolutamente. El fiscal dictaminó que continúe con la domiciliaria, pero con autorización de viajar y de salir a tratamientos médicos. A ver... ¿Y la autorización quién se la otorga? ¿El juez? Claro, pero ¿qué pasa si tenemos... O sea, una emergencia. ¿Qué tenemos si tenemos una emergencia? Además, Timerman no puede esperar... Cuando uno va a hacerse una radiografía, le dicen espera 2 horas y se sienta a esperar cómodamente. Bueno, esa espera no es, en general, lo que se hace es... Va, le dicen que tiene radiografía, se vuelve a la casa y cuando está libre un turno sin espera, porque tiene muchas dificultades de movilidad, le avisan y va. Lo cual es un albur, pero bueno, vamos a ver qué decide mañana Bonadío al respecto. Nosotros creemos que la conducta procesal de Timerman ha sido impecable, no hay nada que ha estado derecho. De hecho, nos pasó una cosa muy dramática. Cuando se agravó el cuadro de salud de Héctor, él nos pidió ir a declarar antes de que lo llamara indagatoria. Y nosotros nos presentábamos ante el juez y hicimos la solicitud y nos hicieron certificar, pasaron 3 meses. Y para cuando Héctor Timerman le tocó declarar, ya Bonadío habiendo llamado indagatoria en el cronograma electoral, Héctor Timerman fue, y la verdad es que fue dramática esa declaración indagatoria, de hecho no la pudo concluir, se descompensó y terminó internado con una crisis cardíaca, fruto del dolor, porque la enfermedad le produce mucho dolor. Graciana, y tanto por él como por la expresidenta, en foros internacionales, en ámbitos internacionales, estamos trabajando, lo que pasa es que primero tenemos que cumplir con los plazos procesales argentinos, básicamente la apelación de las medidas privativas de la libertad, que están suspendidas en el caso de Cristina hasta tanto se la desafuere, y en el caso de Héctor Timerman también. Y la verdad es que en este fin de semana, vos hablabas de lo endeble que es el fallo, este fin de semana pasó algo que no lo vas a ver en los diarios, pero que pasó. Bonadío, dentro de la enorme cantidad de cuestiones que dice para poder procesar a Héctor Timerman, a Cristina, a todos los y para poder poner en prisión sin condena a muchos, a los que 6 en total. 6 en total. Cristina sujeta está bien, al desafuero. Dice, entre otras cosas, que Roland Noble, que era el secretario general de Interpol, e Interpol se habrían prestado a ser parte de la maniobra de encubrimiento, lo cual te das cuenta es un escándalo internacional. Esto que dice Bonadío lo levanta un periodista de Clarín en una nota. La nota le llega a Noble y Noble salió por redes sociales a decir a desmentir lo que ya había desmentido inicialmente cuando recién se conoció la denuncia de Nisman de que las alertas... El día siguiente de Nisman. Exactamente, que las alertas rojas nunca habían estado en peligro. Pero además
contó lo que contó desde la perspectiva de alguien. Dijo que le parecía inadmisible y que no lo hubiesen llamado a declarar. Y que el sistema que habían usado para llamarlo a declarar era incorrecto, porque usaron las alertas azules de Interpol, que no se usan para una persona que tiene inmunidad diplomática, como tiene cualquier exfuncionario de Interpol. Nosotros eso ya se lo habíamos explicado al juez y al fiscal, y seguían insistiendo en un sistema que no funcionaba. La verdad es que parecía que no querían que declarara, yo creo que no querían que declarara, y entorpecieron haciendo como que. Pero además dijo que Bonadío no entendía cómo funcionaban ni las alertas azules ni las alertas rojas, y que el informe era falso, tendencioso, que debería ser desacreditado. Con lo cual nosotros vamos a pedir que se deje sin efecto, se revoque este procesamiento, se lo llame a Noble a declarar. ¿Qué pálpito tenés sobre la decisión de Cámara? Te voy a decir, esto tiene que ver con la historia de esta causa. La Cámara que va a entender es una Cámara que ha bancado niveles de arbitrariedad de Bonadío muy graves. No sos optimista. Lo que pasa es que me parece muy tremendo. A veces que Bonadío sobregiró. No sé si la Cámara va a estar dispuesta. A ver, me dejás que te diga una cosa. Para confirmar este procesamiento, la Cámara va a realmente ratificar que la Argentina está en guerra con Irán. Porque eso es lo que dice Bonadío. Para poder tipificar como traición a la patria, la traición a la patria exige un estado de guerra. Entonces Bonadío, por una cuestión inédita en la historia, pero inédita, decide y determina que estamos en guerra con Irán porque el atentado a la embajada y a la AMIA son actos de guerra. Sí, por eso yo decía que incluso gente que quisiera verlos presos, incluso gente que cree que hubo una confabulación con los iraníes, sostienen que la figura de... es tal la locura, pero además, déjame una cosa. ¿Y cuál es el ejemplo cuando uno, como Bonadío es abogado, trata de sostener este estado de guerra? Y dice, bueno, además la verdad es que las guerras modernas no requieren declaración. Por ejemplo, en Malvinas no hubo declaración. La verdad es que hay que recordar en Malvinas que, entre otras cosas, en 1982, cuando fue Malvinas, había un golpe, había una dictadura militar que, entre otras cosas, había disuelto el Congreso. ¿Cómo vas a cumplir el trámite constitucional si no tenés Congreso? Digo, esto es alguna de las perlas. Y respecto al encubrimiento, sabes que Nisman plantea, la denuncia original de Nisman, que es la que da origen a toda esta causa, Marcelo, plantea algo que dice... La Argentina quiso dar de baja las alertas rojas y el heroico Roland Noble e Interpol lo impidieron. Por eso, cuando vino la desmentida en enero del 2015 de Interpol y de Noble, miren, eso no pasó. La Argentina no solo nunca pidió la caída de las alertas rojas, sino por el contrario, fue constante y firme su pedido de que se mantuvieran plenamente vigentes. Las alertas rojas es lo que le impediría La Argentina tiene un problema, déjame ir más atrás, causa AMIA. La causa AMIA está detenida hace muchos años porque la Argentina tiene un problema y es que no admite el juicio en ausencia. E Irán tiene otro problema y es que está prohibida la extradición de sus nacionales. Sin indagatoria no va a avanzar la causa. Entonces, ¿qué es lo que se buscó todos estos años? Que las autoridades argentinas le pudieran tomar la indagatoria a los imputados iraníes. Pues si no, la causa está en punto muerto. O sea, se está investigando una causa que sin indagatoria nunca va a llegar a buen puerto. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, el memorándum buscaba eso, que las autoridades argentinas viajaran a Irán y pudieran tomar las indagatorias. Bueno, ¿cuál es el mecanismo que ha tenido la Argentina? Pues las alertas rojas. ¿Qué implican las alertas rojas? Implica que cuando una persona con alerta roja cruza una frontera, la policía... marcha presa. No necesariamente, pero sí es detenida y se piden los informes. Bueno, es decir, la efectividad de las alertas rojas es relativa, pero digamos esto, vos pasás la frontera y vas preso, para entenderlo. Sostenía Nisman que la Argentina había pactado dar de baja esas alertas rojas para que los iraníes pudieran circular por el mundo sin problemas, que eso era el objetivo del memorándum, entre otros. ¿Qué es lo que pasó? Interpol dice, miren, las alertas rojas no cayeron, la Argentina jamás lo pidió. ¿Qué es lo que hace Bonadío 2 años después? Bonadío ya no plantea a Interpol y Noble como un obstáculo. Como un obstáculo. ¿Por qué? Porque ya está acreditada la comunicación que Noble hizo a la Cancillería Argentina del 2015. Plantea que Noble fue parte de la maniobra de encubrimiento, con una cosa muy extraña que habla también de que alguna noción de límite le queda a Bonadío. Y es que dice que Noble fue parte de las maniobras de encubrimiento, pero curiosamente no lo imputa,
curiosamente no lo cita. Es tremendo, yo no lo podía creer. Cristina, en la conferencia de prensa, dijo, creo recordar textualmente, Bonadío es el ejecutor de la partitura de una orquesta que dirige Mauricio Macri. ¿Es una sospecha, es una deducción, es una certeza? Yo te voy a decir lo que pienso yo, que no necesariamente es lo que piensa mi representada. Yo creo que yo creo que el gobierno de Mauricio Macri saca los beneficios posibles de las conductas arbitrarias que lleva Bonadío, que no es solo esta. Esta es tremenda y es dramática por la gente detenida, pero Bonadío es un juez arbitrario. Pero me parece que no es a quien está escuchando Bonadío. No creo que Macri le haya dicho hacelo, o tal vez se lo dijo el macrismo y alguien más. Bonadío responde creo yo, a otros sectores de los cuales el macrismo forma parte, pero no son solo el macrismo. ¿A quién te referís? Creo que son sectores más concentrados, poder económico. Mira, una conducta típica de Bonadío. Bonadío procesó a Cristina por dólar futuro. Algo muy extraño es que procesó a quienes vendieron dólar futuro, pero no a quienes compraron. El único delito sin que las dos partes del delito sean... Bueno, yo no podría decirte que los que compraron dólar futuro son víctimas, con lo cual si no son víctimas son parte. Pero no solo eso. Ahora, el gobierno se ha mostrado en público y mucho más en privado a través de voceros, a través de off the records con periodistas, como no solo sorprendido, sino incluso enojado y diciéndose perjudicado por la situación en la que ha quedado Cristina a partir de un fallo que, yo digo endeble, ustedes usan unos términos... Es un fallo arbitrario y caprichoso. ¿No pensás que eso puede ser así y que el gobierno se siente realmente perjudicado? ¿Me dejás que termine esto, lo que te decía con dólar futuro? Sí. Bueno, pero además Bonadío dio la orden de pagar los contratos de dólar futuro que declaró ilegal. Vuelvo a este tema. Mirá, el gobierno tiene una política de avanzar y después cuando las consecuencias no le gustan pide perdón. En este caso no puede pedir perdón porque no lo hizo en propia... Digo, es el mismo gobierno que trató de designar a 2 miembros de la Corte por decreto. Entonces, ¿qué es lo que podría haber pasado? Tal vez le dijeron avanzar y cuando vieron las consecuencias, o cuando no midieron lo que estaba haciendo Bonadío, la barbaridad que estaba haciendo, y ahora yo creo que es parte de su manera de pedir disculpas. A mí no... A ver, a mí me resulta imposible creer que el gobierno no sabía de este fallo. De hecho, todos los periodistas que reciben información por parte del gobierno lo venían preanunciando. Yo, en Comodoro Pi, yo me los cruzo. ¿Un fallo con prisión preventiva para Cristina Zanini y Timerman? No, con prisiones preventivas. No sé, a ver, no sé si el detalle, pero Luis Delía... ¿Un fallo desfavorable? Luis Delía había pedido ya la excarcelación porque se lo habían adelantado y en su momento Bonadío dijo, bueno, todavía no hay nadie que le haya pedido la prisión, así que no me pida la excarcelación. No, me parece que quienes transitamos los pasillos de Comodoro Pi no teníamos ninguna duda que el procesamiento iba a ser en estos términos, no teníamos ninguna duda por dónde discurría la línea argumental de Bonadío, no creíamos que iba a declarar la guerra, pero era un detalle que no nos podíamos imaginar. De hecho, nos preguntábamos, ¿cómo va a ser para que sea traición a la patria? Pero ni había trascendido como figura posible en el procesamiento traición a la patria. Claro que había trascendido. Sí. Nosotros decíamos, la traición a la patria requiere el estado de guerra, no la figura típica. Para que haya traición a la patria tiene que haber un estado de guerra. ¿No era la sospecha o la especulación que hace por encubrimiento? La denuncia original de Nisman fue por encubrimiento, pero para Bonadío poder reabrir la causa una vez que se cierra allá en el 2015... A partir de las escuchas y la reunión. Utiliza primero una escucha ilegal, que la escucha no dice nada. O sea, y te voy a decir una cosa tremenda. Ni Timerman ni Borger, que son los partes, han asumido que la escucha la hicieron alguno de ellos dos. De hecho, mi cliente puntualmente ha negado haber hecho esa escucha. Bonadío, como no puede legitimar el contenido de esa escucha, ¿sabes lo que hace? ¿Qué? Lo pone como encabezado. O sea... ¿Viste cuando vos escribís el capítulo de un libro y pones un poema o una frase que te gusta? No tiene valor jurídico. Literario. Así pone el contenido de la escucha porque no puede legitimar en los papeles su origen. Graciana,
Bueno, hay 6 procesados con pedido de detención, Sí. en realidad procesados son más, pero con pedido de detención, 3 figuras políticas destacadas, muy destacadas, Cristina, Timerman y Zanini. Sí. ¿Hay coordinación? Bueno, vos representás a Cristina y a Timerman, ¿hay coordinación con Zanini, con el abogado de Zanini o la defensa? Mirá, la situación de cada uno de estos 3 procesados es distinta. Nosotros coordinamos en la medida en que se puede coordinar. ¿Por qué es distinta? Zanini está detenido en una prisión y obviamente tiene una urgencia de tomar medidas que afecten. Nosotros tenemos la urgencia que se deje sin efecto. Por un lado, la prisión domiciliaria de Timerman para que pueda hacer sus tratamientos de salud. Y por otro lado, Cristina tiene una situación en la cual, por su condición de fueros, no puede ser detenida, pero sí tiene un enorme interés en que se analice el procesamiento. El kirchnerismo dice que es víctima de persecución por parte de la justicia, con impulso de gobierno, en un clima generado por el gobierno. Eso es un poco la imagen que el kirchnerismo proyecta de las distintas situaciones judiciales. ¿Te puedo contestar como dice un amigo mío? Sí. Por ahí no es cierto, por ahí que los primeros 15 presos sean kirchneristas es puro azar. ¿En algún caso crees que no se trate de persecución? Dejemos de lado el obvio de José López. Puedo decirte algo, el único caso legítimo de prisión preventiva que hay de un funcionario kirchnerista es el de José López, porque fue encontrado en un delito de lo que se llama infragancia, mientras lo estaba cometiendo. Todos los demás son casos de preventiva absolutamente irracional. Yo no puedo decirte si son culpables o inocentes porque yo soy abogada, no soy jueza y hay principio de inocencia. Sí puedo decirte que el principio en la Argentina, Marcelo, es el principio de la inocencia. Y de ahí deriva que si vos sos inocente hasta que hay una sentencia que te declare culpable, entonces pasás el proceso en libertad. Vos sos abogada política, sos abogada de políticos, no sé si en todos los casos, pero en estos casos. ¿Defenderías a un compañero kirchnerista en tu caso con la duda de que, o con la duda semicerteza de que cometió el delito del que se lo acusa? Mira, todos tienen derecho a una defensa. La defensa no significa la inocencia, sino garantizar que el delito que se le imputa es el que efectivamente se lo juzgue. Nosotros en general, en nuestro estudio, defendemos a funcionarios kirchneristas no acusados de temas de corrupción, sino por el desempeño de políticas públicas. Puede ir de la mano de un tema que parezca de corrupción, pero nosotros básicamente defendemos políticas públicas, defendemos fútbol para todos, ese tipo de cosas. Mariotto. Exacto, a Gabriel Mariotto. ¿En qué lo defendés a Guillermo Moreno? A Guillermo Moreno, en todas las denuncias que le hizo Clarín. Lo defendemos por el cotillón de papel prensa, por los guantes de box en la asamblea de papel prensa, por los temas de INDEC, en todos somos los abogados de Moreno. ¿Y convencida de defender a Moreno? Absolutamente, a ver, a mí puede no gustarme, de hecho, todo el mundo sabe, yo ayer estuve en un programa de televisión donde Mauricio dice, pero ustedes se pelean así, se son cliente y defendido. Digo, a ver, yo pienso distinto, supongo que por eso Moreno nos tiene de abogado, porque decimos las cosas que pensamos. Pero, a ver, que a mí no me puede... Mi opinión personal sobre lo que hizo Moreno no puede desviar mi mirada profesional. Lo que hizo Moreno podrá o no podrá gustarte. Lo que no es delito. Graciana, gracias por venir. No, por favor. Vamos, unos breves auspicios. Enseguida José Natanson nos va a sorprender, a impactar con el grado de deslegitimidad que tiene la justicia en Argentina. Juntos estamos logrando un PAMI cada día mejor. Por eso, ahora vas a poder elegir el médico de cabecera que quieras de forma fácil y rápida. Tu médico de cabecera va a poder decirte qué estudios necesitas sin tener que derivarte a especialistas. Para elegir a tu médico de cabecera, busca la cartilla en tu agencia o en www.pami.org.ar/médicos de cabecera. Tu médico de cabecera te espera. PAMI. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Latam y Voz,
Juntos, más lejos. Vamos a ponerle un poquito de contexto al tema judicial, al problema judicial en Argentina con José Nathanson. Seguida vamos a estar entrevistando a Seferino Reato y como cierre del programa tenemos aquí como invitada a Isela Constantini, fue presidenta de General Motors, fue presidenta de Aerolíneas Argentinas, acaba de publicar un libro sobre liderazgo. Le vamos a preguntar, entre otras cosas, qué balance hace ella de estos primeros dos años del mandato de Macri. Muy buenas noches, señor Nathanson. ¿Qué tal? Buenas noches, Marcelo, ¿cómo vamos? Bien, bien. Bueno, me salen títulos de gráfica, protestan a veces los productores. Me salió como título de esta columna, Justicia en tiempos de moralidad selectiva. ¡Epa! Moralidad selectiva es cuando uno aplica la regla moral a los amigos y no a los enemigos. Doble vara. Efectivamente, doble vara, o en algún momento hablamos de republicanismo intermitente, es decir, un criterio para una cosa y un criterio para otra, digamos. Estamos viendo algunas imágenes de fondo de la detención de Carlos Zanini la semana pasada, como parte de esta ola de ofensiva judicial que se está registrando en Argentina en el último tiempo y que me parece, para ponerlo un poco en contexto, que responde a dos fenómenos que están entrecruzados y que son que se pueden mirar especularmente en espejo, que son, por un lado, la judicialización de la política, es decir, el hecho de que la justicia y los tribunales invaden cada vez más las competencias de la política y fallan en algunas cuestiones en las cuales no deberían fallar, pues son cuestiones políticas, caso dólar futuro muy claro, pero también cuando, por ejemplo, legislan mediante medidas cautelares. Se sanciona una ley, un juez la frena durante 5 años, esa ley deja de tener vigencia, digamos, en los hechos deja de tener vigencia y la justicia se convierte, en lugar de justicia, en legislador, digamos, ¿no? Y la otra es la politización de la justicia, que es una consecuencia de la anterior. Si los jueces son cada vez más poderosos, ¿qué va a querer hacer el poder político si no incidir en los jueces, digamos? Son dos fenómenos que deberían ser vistos como parte de lo mismo. Estamos viendo una imagen de uno de los casos que creo que sirven como punto de comparación de lo que está pasando en Argentina, que es el lavallato brasilero. Veamos la imagen ahí donde se ve justamente a Sergio Moro, el juez federal que está motorizando el lavallato brasilero. Acá lo tenés con Lorenzetti y con él. Compañero Bonadío. Claudio Bonadío. Efectivamente, la visita de Moro, invitado por la Asociación de Jueces Federales, es el lavallato uno de los casos de ofensiva judicial que tienen algunos rasgos en común con lo que está ocurriendo en Argentina. El otro, del cual hablamos en este programa, es el manipulite. ¿Qué es lo que tienen en común el lavallato y en algún caso el manipulite con lo que está ocurriendo hoy? Bueno, por un lado, articulación entre justicia, poder político, zonas de los servicios de inteligencia, dosificación de informaciones a la opinión pública para tener a la opinión pública alerta y acechante, es decir, esperando novedades. Muchas veces se construye en lavallato, de hecho se construye en fases, fase 1, fase 2, como si fueran capítulos de una telenovela. Acá no hemos llegado a eso, pero algo de eso hay, digamos, ¿no? Y el abuso de la prisión preventiva. Marcelo Oderbrecht, por ejemplo, uno de los... para la delación premiada. Con la delación premiada. ¿Qué es la delación premiada? Contemos, es cuando una persona detenida involucra a otros de un nivel de responsabilidad para arriba a cambio de obtener una reducción de su pena. Prisión preventiva más delación premiada es una forma que tienen los jueces de presionar a los indagados para que confiesen e involucren sobre todo a otras personas. Déjame preguntarte, un paréntesis. ¿Te parece bien? Como... No, a mí me parece que tanto en Brasil como en Argentina, la prisión preventiva en principio... No, la delación premiada. Muy cuidadosamente usada, resguardada por 20.000. Creo que en general no da buenos resultados. O en todo caso, puede dar resultados concretos vulnerando un montón de derechos procesales, digamos. Estamos viendo una imagen de cómo esta situación que veíamos en otros países adquiere en Argentina, uno diría, un cariz casi pornográfico, ¿no? De vudú detenido en patas, sin zapatillas. Bueno, lo mismo que Zanini, porque al margen de cualquier cosa... Sí. Se lo humilló con avisos previos a periodistas que estaban esperando el momento de la detención. Sí, por lo detuvieron a cualquier hora en Río Gallegos, digamos, no es que estaba a las 3 de la tarde en el microcentro. Ahora, ¿cuáles son las diferencias entre esto que estamos viendo? Discúlpame, dicho sea de paso, está siendo sometido a un proceso judicial, ¿no? Sí, hoy declaró vudú por esto, me parece. ¿Cuál es la diferencia, Marcelo, entre esto que estamos viendo y los casos brasilero e italiano? Que es una diferencia muy importante. En primer lugar, tanto en Brasil como en Italia, los jueces iban contra los políticos cuando los políticos estaban en el poder.
básicamente en el poder. El Lava Jato empezó con el PT en el poder y el Manipulite se lo cargó a Bettino Craxi cuando era primer ministro de Italia, digamos, ¿no? Y después que involucran no solo a políticos, sino también a empresarios. Estábamos hablando de Marcelo Odebrecht, uno de los empresarios más importantes de Brasil, que está detenido hace 2 años y medio con prisión preventiva. El resultado de esto lo vamos a ver ahora, que es una crisis fenomenal de legitimidad de la justicia argentina. Mira esta encuesta de Management and Fit. Le preguntan a la gente, ¿la justicia opera a voluntad del gobierno, 42,2%, a voluntad de los empresarios y los medios, 27,4%, de manera independiente, solo 12,6%? O sea, lo que debería ser 100, si uno se pone en utópico, en una situación ideal, es 12,6. Sí. Esto debería ser 100, ¿no? Sí. Efectivamente. En el mundo ideal. Y vamos a ver una segunda placa donde se ve esto en perspectiva comparada, es decir, mira, le preguntan a la gente, ¿usted confía mucho o poco en la justicia? Los que confían poco lo vemos en color rojo, los que confían mucho en color azul. Fíjate cómo va pasando la rueda y cómo Argentina es el país en donde la línea roja es bastante veces más grande que la línea azul. ¿Podemos otra vez Qatar? Ahí va pasando, mira. Con todos los países. Mira cómo va pasando la ruedita y cómo se ve cómo va creciendo lo rojo, es decir, la desconfianza en la justicia y cómo Argentina está, después de Perú, como el país en donde el diferencial es más grande. Casi 80% de desconfianza. En la justicia y muy poquito, menos de 20% de confianza en la justicia. Es, por otra parte, consistente, dirían los economistas, con los datos que veíamos recién. Sí, señor. ¿No? Un último comentario, Marcelo. La justicia es el único poder que no se elige de los 3 poderes del Estado por voto popular. Tiene una sola manera de legitimarse, que es por sus fallos. La gente no la puede castigar a la justicia no votándola en la siguiente elección. Por eso la justicia, la única herramienta de construcción de legitimidad que tiene es la certeza de que sus fallos son imparciales. Cuando esos fallos fallan, cuando hay parcialidad, cuando hay arbitrariedad, la justicia está en problemas. Gracias, José. Vamos a un breve corte y quédate cuando volvamos. Hay más de 20 testimonios haciendo el balance de los primeros 2 años de presidencia de Mauricio Macri. Vamos a entrevistar a Ceferino Reato y al final con Isela Constantini.